lo primero, gracias por aceptar la invitación a Quién Eres Tú. Me resulta un poquito difícil hacerlo un poco contigo, pues porque bueno, al final realmente es lo que quiero, una charla natural, una charla normal, en vez de hacia un personaje, hacia una persona, ¿no? Y en este caso, pues también de hermana a hermana. Quiero que nos abramos un poquito en ese sentido. ¿Qué crees qué diferencia crees que hay? ¿O crees que recibe o transmites a los demás desde tu personaje, desde esa persona pública que, bueno, pues que está expuesta en cierto modo en su día a día, y la persona que eres tú en realidad? Qué buena pregunta. Nunca me la habían hecho. A ver, yo creo realmente que yo soy lo que tú dices de personaje, tampoco lo soy, porque o sea, al final yo llego a la vida pública a través de casarme a través de mi marido, ¿no? De Fran. No soy, pues nada, no tengo una profesión pública, no está como de cara a los medios de comunicación pues durante muchos años o desde muy joven, con gente que se dedica al mundo del espectáculo, de la música desde siempre. Entonces, yo creo que el prisma desde el que a mí se me analiza siempre es a través de un poco del cristal de Fran, ¿no? Uh-huh. Entonces eso ya te está, o sea, presupone una serie de características o de forma de ser, de gustos, de aficiones, que algunas son verdad y otras no lo son. Pero de entrada yo creo que lo que se ve de mí siempre es a través de Fran. Con lo cual hay muchísimas cosas que no tienen nada que ver. Y luego hay una cosa, o sea, la prensa tiene muchísimas cosas positivas y luego tiene una parte muy negativa que es muy, sobre todo los programas de televisión, ¿no? Yo creo que más que la prensa escrita, que es muy subjetiva. Entonces hay colaboradores que deciden que le caes bien o que le caes mal y eso se proyecta muchísimo en su opinión, o sea, en la forma de hablar de ti o de transmitir cualquier noticia relacionada contigo. Resumen, yo creo que soy una absoluta desconocida, que mi forma de ser real no tiene nada que ver y de hecho cuando conozco a mucha gente que solo me conoce a través de los medios es lo que la impresión que recibo, ¿no? Uh-huh. Creo que en ese sentido las redes sociales, que también tienen mucha parte negativa muchas veces, sí que tienen una positiva, y es que acercan, ¿no? a esas personas con otro tipo de, bueno, pues de gente que quizás no conectaría en una situación normal si no existieran las redes sociales. Y creo que tú en ese sentido siempre las has utilizado enfocándote en la naturalidad, en demostrar, bueno, demostrar no, en mostrar quién eres tú sin ese prisma, sin ese filtro, sin esa preparación que otras personas utilizan, ¿no? Sí. Y creo que también te ha ayudado a mostrar esa parte de ti, que nunca es al completo, pero sí ayuda, ¿no? Sí, efectivamente, las redes sociales tienen pues, cosas muy negativas, hay que tener muchísimo cuidado con ellas, pero es cierto que en mi caso ha sido una forma de mostrar quién soy yo con bastantes reservas, porque hay campos que no quiero enseñar o quiero decir, tengo mis barreras, pero sí lo que sale soy yo. O sea, lo que aparezca es Doy absolutamente fe de Lourdes. ello. Me conoces. ¿Dirías que te pareces a Fran en algo? Porque, bueno, creo que sois personas que podéis compartir, evidentemente, una vida, una familia, muchas cosas en común, pero luego sois, a mi entender, o bajo mi visión, muy diferentes, muy distintos. Bueno, desde fuera a veces que las cosas se ven como más objetivas, o sea que tú no, nos vives mucho y nos conoces. Yo creo que somos muy diferentes, pero tenemos muchos puntos también en común. Y creo que es el secreto para que una pareja funcione, porque si somos muy iguales, aquello salta por los aires. Y si eres absolutamente opuesto, es imposible que haya un punto en común, con lo cual no funciona. Entonces yo creo que nos compensamos bastante bien. Somos muy caseros los dos. Si uno quisiera estar todo el día fuera de casa sería muy complicado porque el otro no le seguiría. Eh, Creo que nos adaptamos bastante bien a las preferencias del otro. O sea, creo que somos generosos a la hora de repartir el tiempo y con quién pasar ese tiempo. Y luego creo
los enfados nos duran muy poco, que eso es importante, no Pues somos sí. rencorosos ninguno de los dos. Sí, hay puntos en común y luego hay cosas que son muy opuestas. Sobre todo que os sabéis llegar a esos acuerdos, ¿no? Que es lo que tanto se trabaja en terapia de pareja. Es decir, el llegar a acuerdos, el llegar a términos medios, porque normalmente intentamos convencer al otro de que mi visión, mi forma de ver algo, mi opinión es la correcta, ¿no? O mi experiencia. Pero al final ninguna es más correcta que la otra, sino que es personal y cada uno la tiene desarrollada por sus vivencias, por su educación, por su familia, por su cultura. Y la idea no es convencer, porque podríamos estar mucho tiempo y gastar mucho esfuerzo, sino llegar a un acuerdo, a un término medio en ese punto que vemos diferente, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, yo creo que desde lo que te conozco, ¿no? Eres una persona que tienes una inteligencia emocional natural, que no creo que hayas... que a veces no sé si hasta qué punto eres consciente de ello, ¿no? Y por eso quería acercar esa persona, como digo, esa parte de ti a otras personas que puedan sentirse identificadas o puedan servirle, ¿no? Que al final mi trabajo es ese. Cuando hablas de inteligencia emocional, que ahora se dice mucho, o sea, explícame bien qué es lo que a nivel profesional, a nivel psicológico, qué implica realmente inteligencia emocional, que es que yo realmente no lo tengo tan claro. Es cierto que es una palabra que últimamente se utiliza mucho, como que está muy de moda, pero no todo el mundo la entiende, ¿no? La inteligencia emocional, o sea, como su propio nombre indica, es dotar de inteligencia la emoción. Vale. Es decir, una emoción, o todas las emociones, sobre todo las más básicas, todos los seres humanos las sentimos, o sea, son inevitables y son necesarias. Lo que sí podemos gestionar es el nivel de intensidad. Es decir, está bien que yo sienta miedo a ciertas cosas que son imprudentes porque me protege mi propia supervivencia, es decir, me da miedo cruzar la calle sin mirar a cada lado, ¿no? Pero cuando ese miedo se vuelve demasiado intenso, me empieza a limitar y a bloquear en mi vida. Por ejemplo, pues me da miedo salir a la calle, me da miedo hacer una exposición en público, me da miedo viajar, me da miedo alejarme de mi casa, me da miedo, muchos miedos, ¿no? Todos tenemos miedos o temores que se vuelven a veces un poquito contraproducentes. Entonces, la inteligencia emocional se trata de gestionar bien ese nivel de intensidad de cada emoción. Las emociones, vale. Para que estén en su justa medida y no suframos más de lo necesario. Hay veces que tenemos emociones que no nos gustan o son desagradables, como la tristeza, como la rabia, como la culpa, como la ansiedad, pero si están en su justa medida, siempre están para algo, tienen una función. Y creo que tú eres una persona que relativiza, es decir, que nunca te veo desbordada en cuanto a, pues una emoción demasiado intensa que te atrape o que te bloquea. Eres muy práctica en ese sentido. Claro que tienes tus emociones, como todos, y de hecho eres una persona sensible, eres una persona buena, con mucho corazón, muy empática, pero a la vez creo que sabes darle la importancia que tiene a cada cosa. Sí, yo creo que tú lo has dicho, yo soy muy práctica, entonces yo creo que hay como tres momentos muy importantes que a mí me hacen saber cómo ordenar mi escala de valores a la hora de preocuparme o de... Primero yo creo que desde que se muere papá, pues ahí ya tienes un punto de inflexión en tu vida que dices, oye, esto con 11 años, oye, es importante y te va a marcar el resto de tu vida. O sea, a nivel, eso, decir que es, o sea, qué cosas me pueden preocupar y qué cosas son una tontería. Creo que también mamá nos ayuda mucho a no centrarnos en... No dramatizar. O sea, drama ninguno, tragedia ninguna, así que hay que ser, exacto, seguir en movimiento. Y seguir viendo lo positivo, ¿no? Yo creo que eso, luego cuando conozco a Fran y es una persona que se juega la vida constantemente, yo siempre lo cuento, era muy fácil ser su novia porque no discutíamos prácticamente nada, porque yo decía, a ver, mañana torea, le puede pasar algo, me compensa fastidiarme la cena agradable que tenemos los dos por un enfado que realmente era un poco absurdo. Oye, hay cosas importantes que hay que hablarlas y por supuesto no podemos pasar todo por alto. Pero eso también me hizo nivelar bastante. ¿Voy a dedicar mi tiempo a estar enfadada por esto? ¿Me compensa o no? Y luego, por supuesto, en el momento de ser madre, que dices tú, mi prioridad única y exclusiva es que mis hijos estén sanos y sean felices. El resto ya se puede caer el mundo. Y con esa premisa continúo ahora mismo creciendo y
y me hace ser mucho más feliz. Porque creo que si eso está bien, que el resto me da exactamente igual. Yo por la noche son como digo, las prioridades más importantes, ¿no? exacto, sí, mi madre, mis hermanos, mis hijos y mis amigas, las puedo llamar por teléfono, están bien, ya está, es lo importante, ¿sabes? Lo demás, da igual. Hombre, yo creo que eso al final da muchísima paz, porque no es fácil, esas vivencias que tú misma has dicho que te han servido, a la vez son muy difíciles de vivir, de experimentar, de gestionar, y que tú hayas conseguido sacar ese aprendizaje o eso a tu favor. Eso es lo que te decía de inteligencia emocional, ¿no? Es saber... Sí, que hay gente que lo hace a lo mejor al contrario. Exacto, que lo hace al revés, en el sentido de lo viven de otra manera y les resta mucho más que les suma. Tú has sabido sacar el aprendizaje de todas esas experiencias. Pero ¿y tú no crees que también ha influido mucho el entorno en el que hemos crecido? Porque los tres somos bastante poco dramáticos, no sé, yo veo... Influye muchísimo, de hecho te iba a preguntar, claro, ya me adelantas, Perdón. Sin saberlo me refiero, que no me conoces. ¿Cómo crees que influye los vínculos familiares, el apego, que eso que se habla también tanto ahora, que es el vínculo que tú tengas con tus figuras de referencia, con tus padres en este caso, ¿no? ¿Cómo influyen en la personalidad de cada uno? Como tú has dicho, oye, el entorno en el que hemos vivido, sobre todo mamá, pues en este caso, y también nuestra familia un poquito más extensa, nos ha hecho vivirlo o vivir esa experiencia de una manera determinada, ni mejor, ni peor, ni correcta, con naturalidad, con positividad, con amor, con cariño. Entonces, ¿hasta qué punto crees que influye lo que vivimos cuando somos pequeñitos en nuestra personalidad de cada uno, ¿no? Yo creo que es lo que más influye, o sea, lo que más te marca. En mi caso, yo siempre he sido una persona bastante segura de mí misma y creo que también creo que os pasa a vosotros y un poco a todos, ¿no? A los primos, a los tíos, tal. No somos nada envidiosos, o sea, porque no queremos nada más de lo que ya tenemos. Yo siempre lo digo, yo siempre he sido feliz. No recuerdo un momento de mi vida, a ver que sí, todo el mundo tiene bajones, pero siempre he sido feliz. Y creo que ese entorno en el que hemos crecido, que nos daba esa seguridad de decir, no, aquí nos lo pasamos bien, nos reímos, si hay cualquier problema, nos reunimos todos y se soluciona. Eso es lo que te da luego la seguridad para enfrentarte al mundo, porque luego te van a caer muchísimos palos. Yo he pasado momentos muy complicados, pero como realmente lo que me importaba era lo que tenía detrás, lo he sobrellevado con mis más y mis menos. Entonces yo creo que a los niños esa sensación, ya no solo de seguridad, sino de verdad la alegría, todo se supera estando juntos. Es lo que hay que transmitirles, ¿no? Creo que... O sea, yo creo que al final quiero aclarar una cosa porque es verdad que yo no, bueno, viviendo paralelamente a ti tan cerquita, no recuerdo un momento en el que decir, oye, mi hermana verdaderamente no es feliz, ¿no? Nunca te he visto amargada, ni triste, ni con demasiado miedo a algo, es decir... igual que digo que eres una persona sensible, que a mí me encantan las personas sensibles, ¿no? Sentimental, generosa, empática, a la vez lo que te digo que sabes mantener esas emociones a su justa medida, ¿no? Entonces quiero aclarar que no es que no hayas tenido ningún problema, porque muchas veces es lo que decíamos antes, ¿no? La apariencia, parece que yo siempre he sido feliz, fácil, ¿no? qué fácil, ¿no? Es que tú lo tienes todo muy fácil. Pues no, cada uno tiene sus problemas en mayor o menor medida o diferentes, pero son problemas, ¿no? O sea, que se muera papá cuando tenías tú 11 años y yo 2, que mamá nos haya tenido que, bueno, pues criar ella sola desde pequeñitos, la exposición pública que supuso un antes y un después en tu vida al casarte con una persona tan conocida, el que se juegue la vida y cuando tú vas a dar a luz a tu primera hija está a punto de morirse y de quedarte tú sola, bueno, muchas cosas, ¿no? O sea, no, en el trabajo, en cosas de, bueno, más personales, creo que todos tienen sus problemas y tú no has estado exenta de eso, sino que has sido feliz porque has sabido llevarlo, ¿no? Has sabido gestionarlo, has sabido, como dices, apoyándote en tu pilar, que para ti ha sido tu familia, que estemos bien, que estemos sanos, que estemos unidos y que puedas contar con ellos, pues has podido tener esa seguridad, que es lo que se llamaría en psicología tener un apego seguro.
desde niña, ¿no? Es decir, aunque Pues me debe falten cosas, aunque haya problemas, tengo un apego seguro que es esa seguridad, esa confianza que después la has trasladado a tu personalidad, a tenerla hacia ti misma y también en tus relaciones, que es directamente donde se proyectan las carencias. Yo creo que también es importante que cada persona lo vive de una manera. Es decir, en cierto modo, en general, los tres, ¿no? Tanto Curro, tú y yo, hemos vivido lo mismo, pero lo hemos vivido de diferente manera y nos ha hecho ser distintos a nivel de personalidad. ¿Qué diferencias hay? Pues que yo tenía 2 años, Curro tenía 7, creo, tú tenías 11 cuando se muere papá, y después, bueno, pues que hemos tenido grupos de amistades diferentes, experiencias distintas, relaciones distintas a nivel sentimental, bueno, pues lo que va forjando la personalidad de cada uno, ¿no? ¿Crees que en algún momento de tu vida, bueno, porque has ido creciendo en todos los sentidos y evolucionando, has vivido la pérdida de papá como un trauma o como algo, bueno, realmente doloroso? No, como un trauma no. Y a ver, doloroso, evidentemente fue doloroso. Pero yo tengo, o sea, cuando tienes 11 años, o por lo menos en mi caso, que también papá trabajaba tanto y era... mi referencia era mamá. Entonces al final el hogar, todo siguió un poco igual. Yo creo que cuando falta un padre, no, o sea, no quiero decir que el padre no sea importante, que es muchísimo, pero en ciertas edades yo pienso que la madre es la que te da ese, ¿no? ese calorcito y esa sensación de hogar. ¿Qué me pasó a mí? A medida que fui creciendo, empecé a echarlo mucho más de menos. O sea, cuando empecé la carrera, en estudiar Derecho, lo mismo que él, lo que me hubiera ayudado, los consejos a la hora de buscar trabajo. Ahí fue cuando yo dije, qué pena, ¿sabes? Que ahora no esté... Y luego, cuando te empiezan a pasar cosas buenas, yo siempre creo que la muerte, la faena gordísima es que hay cosas que tú no puedes compartir ya nunca más con esa persona. Entonces, cuando empiezan a pasarte cosas que son bonitas y que quieres compartir y ver cómo sería eso con esta persona, pues o sea, yo el casarme, tener hijos, todo, he echado mucho más de menos a papá de mayor que en el momento en el que murió. La verdad es que estoy de acuerdo en todo lo que acabas de decir porque me ha pasado muy parecido, ¿no? O sea, con 2 años evidentemente un niño no es consciente de lo que es la muerte, es decir, no sabe asimilarlo como tal. Verdaderamente lo que siente un niño de 2 años o de poquitos años cuando pierde a su madre o a su padre es un sentimiento de abandono. Es decir, es como que pierde la figura paterna o materna y de repente desaparece de su vida, desaparece de su casa, desaparece de su hogar y no entiende el por qué, ¿no? No hay una respuesta. Por mucho que te digan o que te cuenten a tu manera, en tu lenguaje, no lo llegas a entender hasta que eres más mayor. Entonces se queda ahí una heridita de abandono. Eso, como decía, se traslada a las relaciones. Por eso las primeras relaciones que puedes tener o cuando todavía no eres consciente o cuando todavía no te has trabajado mucho como me he trabajado yo, ¿no? Sientes un miedo a ese abandono, a esas pérdidas un poquito más fuerte que otras personas, ¿no? No tiene sentido. Claro, entonces luego te vas dando cuenta de que eso no es una elección, de que eso nunca jamás quiso tu madre o tu padre que pasara y que nunca te abandonó, sino que, bueno, pues que es algo natural en la vida y asumes eso de otra manera que te devuelve tu seguridad, ¿no? Ese poquito de inseguridad que tienes te la devuelve. Pero es cierto que hasta que no creces, no te vas dando cuenta de ese vacío, ¿no? De cómo lo echas de menos. Recuerdo una pregunta que me hacía mamá mucho y mira que no hablábamos de eso como tú dices, ningún drama, pero de vez en cuando, ya cuando vas creciendo, vas preguntando, vas hablando un poquito más. Y recuerdo que me decía, ¿tú echas de menos un padre o echas de menos a papá? No sé si a ti te hacía esa pregunta también. No, a mí no, porque yo creo que a lo mejor... Era distinto, ¿no? Sí. En ese momento. Tú también conociste a papá durante más tiempo. Sí. Y yo le decía que echaba de menos a papá.
Y yo decía, pero Si no lo conoces, ¿no? claro, decía, pero si no sabes, no lo conoces, no te acuerdas, no. Y decía, ya, pero al final tienes tu vínculo, tienes tu imagen, lo que te han contado, lo que han hablado, lo que has visto, las fotos, tal. Y es como que tienes Sacas un tú sentimiento, tu conclusión de tu un sentimiento definición. de conocerlo más, de qué me diría, de cómo actuaría, de qué, pues por supuesto cuando vas creciendo más, empiezas a estudiar, empiezas a trabajar, empiezas a tener esos momentos de tu vida que te gustaría que estuviera, ¿no? ¿Cómo crees que, o qué le dirías a una persona que está pasando por ahí para decirle, oye, pues es triste, a veces me da pena, lo echo de menos, pero sigue sin haber sido un trauma, ¿no? Que un trauma al final es no lo que no lo que ocurre, sino cómo lo vivimos. Claro, qué difícil, porque yo creo que dar consejos es tan complicado, porque lo que yo siento de una manera, a lo mejor tú lo puedes sentir de una forma completamente diferente. Entonces hay gente que de verdad es que no puede superarlo. Yo, como te decía antes, para mí fue fundamental el entorno. Si no llego a tener ese entorno, probablemente hubiera tenido un trauma o hubiera sido mucho más difícil sobrellevarlo o superarlo. Pero mi consejo para las personas que están pasando un duelo y que lo llevan mal, que ocupen su tiempo y su cabeza en cosas que les hagan sentir bien. Yo creo que el quedarte en casa, darle vueltas, que no estás bien en ningún sitio, pero no tienes que irte a un bar o tienes que irte a una fiesta o no sé, a mí por ejemplo creo que el yoga me parece que ayuda muchísimo. También todas las enseñanzas del yoga ponen el orden de las cosas en Las prioridades, las ¿no? prioridades las ordena muy bien, te hace romper muchas ataduras y al final para llegar ya a los grandes yogis, ¿no? Para llegar a esa falta de apego que es lo que hace bueno, que no sientas tristeza o que no sientas ese dolor porque estás como por encima de todo eso. Entonces hay vías, por supuesto que vayan al psicólogo, que se apoyen en gente y que piensen que el dolor va cambiando de forma, o sea, que no siempre es tan desgarrador ni tan horrible. Yo creo que el tiempo todo lo cura y aprendes a vivir con ello, si no nos moriríamos, claro. Sí, yo creo que al final es eso, ¿no? Es aprender a vivir con ello, porque, bueno, quizás un padre, aunque no sea el momento o fuéramos muy pequeños, es algo más natural, pero cuando ocurre al revés, ¿no? Cuando ocurre con un hijo, dices tú, ¿cómo vivo yo con esto, ¿no? Entonces es verdad que el consejo es, más que nada, qué me ha funcionado a mí por si te puede servir a ti, ¿no? Claro. Pero cada uno tiene su línea a seguir, su forma, pero la base normalmente suele ser esa red de apoyo, ¿no? Vale. Esa gente, esas actividades, esas cosas que me hacen sentir bien, ese autocuidado, que últimamente también está tan de moda, Sí. ese autocuidado, y me cuesta mucho con los pacientes, porque la gente lo suele confundir con egoísmo. Es decir, cuidarme a mí es egoísta, dedicarme tiempo a mí es egoísta. Sí. Estamos acostumbrados a dar Toda a los la demás. razón. A mis hijos, a mi marido, a mi mujer, a mis amigos, a mi trabajo, a mis pacientes, a mis clientes. Si te crees Pero que a no has mí, hecho nada en el día productivo porque te has cuidado a ti misma. Sí. Toda la razón, yo lo pienso. ¿qué les digo yo a esas personas? Que cuidarte a ti es cuidar de quien tú quieres, porque mientras tú estés bien o cuanto mejor estés tú, mejor están ellos. Tus niños te necesitan activa, te necesitan con energía, te necesitan feliz, te necesitan tranquila. Si tú estás estresada, nerviosa, triste o enfadada, les va a influir. Ya. Entonces yo prefiero que ese día te lo tomes para ti, no estés tan encima de ellos o haciéndolo todo, o todas las cosas de la casa, y digas, vale, pues hoy voy a ir a yoga, voy a darme un masaje, voy a tener un paseíto tranquilo con mi marido que quiero charlar, o quiero ver a mis amigas, porque luego vas a venir mucho mejor. Toda la razón. Cuidarte a ti es cuidarlos a ellos. Si no, es que no lo hacemos. Sí. No, tenemos que ponernos esa trampa mental porque nos cuesta mucho y lo confundimos con egoísmo, ¿no? Siguiendo un poquito por esos no consejos, sino ideas sobre cómo sobrellevar ciertas situaciones difíciles, la segunda que me has dicho es, bueno, pues vivir durante un periodo bastante importante y larguito para mí de tu vida con tu marido, con una persona que se juega la vida, ¿no?
¿Cómo sobrelleva una persona, ya no la mujer de un torero, sino la mujer de una persona que se puede jugar la vida en muchísimas profesiones? Un bombero, un electricista, un militar, un piloto, un policía, una persona que trabaja en una obra, en una mina. Es decir, hay muchos momentos de temor, ¿no?, a la pérdida de una persona, a quedarme solo, a cómo lo hacías, ¿no?, para vivirlo de una manera, o sobrellevarlo de una manera sana. Pues eso, aprovechando mucho el tiempo, que es lo más importante y lo más valioso de la vida, e intentando no perderlo. Y luego hay un momento que de pronto te llega la cabeza de angustias y entonces tienes que respirar y decir, no puedo vivir así. Oye, si ocurre esto, ya, no sé, cuando llegue el puente, cuando lleguemos al río... Lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente, ¿no? Exacto. No anticiparnos. No anticiparnos y sobre todo dejar la cabeza quietecita. Que hay veces que es que tú misma te sugestionas y aquello va creciendo y dices tú, un momento. Bueno, lo más horrible que puede pasar que sí, que tenga un accidente, que se muera. Pues ya veremos qué hacemos, pero no puedo vivir con esta ansiedad. Exacto, eso es ansiedad, porque es miedo anticipatorio. Es decir, es vivir situaciones difíciles en mi mente que me hacen experimentarlas y sentirlas como si fueran reales, ¿vale? El miedo es cuando está pasando y estoy viviendo una situación peligrosa, una amenaza, un peligro, siento miedo. ¿Por qué? Porque es un estado de alerta para huir o defenderme. Pero la ansiedad la puedo sentir en casa, cuando estoy sentada en el sofá, cuando estoy en la cama, cuando estoy duchándome. Es decir, no estoy viviendo la situación peligrosa, pero la estoy imaginando. Me estoy anticipando. ¿Qué haría? ¿Qué pasaría? Entonces empiezo a experimentar físicamente las mismas sensaciones que cuando está pasando de verdad. Entonces, estamos preparados, entre comillas, para poder sobrellevar o vivir ciertas situaciones, pero constantemente y diariamente estar experimentando y viviendo tales situaciones es agotador. Es completamente agotador. El cortisol por las nubes, ¿no? Eso del cortisol. Totalmente. Que está tan de moda ahora también. Provocamos y segregamos muchísimas sustancias, muchísimas hormonas, que de hecho puede llegar a enfermarnos. Hay muchísima gente pues que se mete ahí en ese bucle, pobrecitos, y que al final es depresión, ansiedad, y tú dices, aparentemente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Pues es todo mental, que es que tiene un poder total. Te lo autoprovocas. Totalmente. Por eso somatizamos también físicamente. Claro. Entonces, ¿qué es importante? Los niveles de conciencia. Es decir, frenar esa vocecilla interna, ese ego, que se llama en psicología, esa vocecilla que quiere controlar o mandarnos para allá o mandarnos para acá o provocarnos esos pensamientos y esas emociones. No es tanto la situación como el pensamiento o la percepción que yo tengo de la realidad o el significado que yo le doy a la realidad lo que me hace sentir. Entonces, exactamente, es no anticiparnos, frenar un poquito la mente, ponernos en una situación real, objetiva y lo más positiva posible. Tampoco se trata de una realidad a nivel positivo, tampoco soy partidaria de eso, pero sí vivir la realidad objetiva, ¿no? Una neutralidad en ese sentido. Sí. No todo lo que dice nuestra mente es verdad. Se basa en experiencias del pasado, en inseguridades, en miedos, en todo lo que hemos dicho que nos influía, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a un tema que yo creo que interesa muchísimo a las mujeres sobre todo, ¿no? Pero yo creo que los hombres también deben de saber para entender a sus mujeres en ese momento, ¿no? El embarazo, ¿no? Ha llegado tu tercer embarazo, una noticia para mí maravillosa, y quería preguntarte qué diferencias ves entre estar embarazada a una edad, ¿no? Con 30 años, que fue tu primer embarazo, y estar embarazada con 40, ¿no? Porque es otra edad, es otro momento, es otra etapa, es otro punto vital. ¿Qué diferencias estás tú experimentando? Pues muchísimas. Es absolutamente opuesta lo que siento ahora que lo que sentí con el embarazo de Carmen, por ejemplo, que fue el primero. Yo creo que el embarazo de Carmen fue de las épocas más felices de mi vida. O sea, yo estaba todo el día pensando en el bebé, organizando todo. Me encantaba que empezara a notarse la barriguita. Era como, de verdad, lo recuerdo maravilloso. Y luego el de Curro también me hizo mucha ilusión, pero yo creo que el primero, esa sensación de que está creciendo una vida dentro de ti, que yo lo escuchaba a otras mujeres y decía, o sea, que demasiado romántico todo, ¿no? Demasiado sensiblón. Pues no.
yo me despertaba por la mañana y decía, ay, Dios mío, que tengo, ¿sabes? Que estoy embarazada, que aquí está creciendo, que no sé qué. Todo el día viendo vídeos, viendo aplicaciones de bebés. Y luego, cuando te quedas embarazada el segundo, también maravilloso, pero ya tienes a otra personita que te requiere. Entonces, en el primero, de verdad, yo siempre se lo digo a todas las mujeres, aprovecharlo muchísimo, cuidaros mucho, porque eres tú sola con tu barriga ¿sabes? Y tu mundo de preparación al parto, al nacimiento del bebé. Luego ya tienes que dividirte porque tienes que cuidar de otro. Y ya ahora mismo, en mi posición, primero que aunque os digan lo que os digan, la energía de los 30 y la salud de los 30, yo soy una persona que nunca me pongo enferma, que de verdad que es, vamos, sanísima. Pero que no es lo mismo, o sea, yo estoy infinitamente más cansada. También es cierto, volvemos a lo del principio, yo ahora tengo 2 hijos con coles, deberes, actividades. No es lo mismo que yo antes, ¿sabes? Sí, tu trabajo, tu casa y tú. Ya está. Y entonces esa falta de energía la estoy notando mucho y luego el cuerpo es diferente. O sea, mis barrigas con los otros 2 niños han sido completamente distintas estéticamente hablando, que también estamos súper trastocadas a nivel hormonal. Pues si encima tú no te ves especialmente favorecida, eso también influye. Y yo ahora mismo lo que quiero es que pasen los 9 meses y ya tener el bebé. O sea, el trámite del embarazo que me ha encantado en los 2 primeros niños, en este momento me lo saltaría porque quiero estar al 100% con mis otros hijos y quiero seguir mi ritmo y no puedo. O sea, que hay que aceptar un poquito, asimilar un poquito que no es igual, que no se vive de la misma manera, que psicológicamente tampoco es igual. Pero que hay que bueno, pues gestionar las cosas, los pensamientos, las emociones y todo lo propio del embarazo, ¿no? De diferente manera. Es decir, lo que a lo mejor me funcionaba con 30 no me funciona con 40. Tengo que inventar un poquito una línea nueva a seguir para que no sea... No, puede ser. Que no me lo puedo saltar, evidentemente. Bueno, pues yo creo que ahí desarrollas un poquito más la paciencia contigo, ¿no? Es decir, el no exigirnos tanto, porque con 30 puedo hacer lo que toca, ¿no? Voy a trabajar, vuelvo, mis actividades, mi casa. Ahora tengo, además de 2 niños más, menos energía. Entonces me tengo que exigir menos todavía. Hay cosas que son obvias, que son fundamentales, que son necesarias, pero hay otras que no tanto. Y muchas veces nos exigimos estar al 100%, que tú lo has dicho literal, aunque no esté al 100%. Es que no estás al 100% cuando estás embarazada, cuando estás cansada, cuando te sientes o te encuentras un poco mal, cuando has tenido fatigas, cuando no estoy al 100%, no me puedo pedir un 100%. Como tengo tantas cosas, no estoy conectando tanto con mi estado, no estoy conectando tanto con el bebé como en los otros 2 embarazos. Se me olvida, o sea, y no sé, al final creo que es importante, yo creo que hay que dedicarle su tiempo, conectar contigo misma y con lo que te está pasando, que es un regalazo, pero yo necesito todavía esa conexión que no siento. ¿Y crees que todas esas cosas que tienes, esos frentes abiertos que tienes, son prioridades? Hombre, muchas de ellas, sobre todo con los niños, ¿no? Que los niños te piden que, no sé, Currete ayer por la mañana, justo lo cogí en brazos, que, bueno, los primeros meses te da como un poco más de miedo, ya tiene 5 años, ya pesa, y me dice, mami, ya me puedes coger, qué bien. O sea, le hizo muchísima ilusión que lo cogiera en bracitos y lo llevara, no sé, ¿dónde íbamos? De un cuarto a otro. Y lo piensas y dices tú, oye, pues sí, pues que tiene 5 años. Claro, y te necesita. Y fíjate, esas personas que tienen 3 bebés seguidos, ¿no? Y dices que ya no es ni 5, es que es 2 y no entiende por qué no le cojo, ¿no? Es difícil. Pero lo que decíamos antes, él prefiere que tú estés bien a que a lo mejor no le cojas durante un tiempo, ¿no? Entonces, ese autocuidado, ese tiempo para ti, ese conectar contigo, ese tener tu momento de calma, de paz, de pensamientos, de paseo, de tal, es necesario ahora mismo y hay otras cosas que no son urgentes. Hay unas que sí y otras que no. Pues las que no son urgentes y haría si no estuviera embarazada en este momento de mi vida, pues a lo mejor durante ya 6 meses pues las dejo un poquito de lado o las hago menos de lo que lo haría en otro momento, ¿no? Pero yo creo que es importante conectar porque luego pasa súper rápido. Sí. Y es precioso. Sí.
Entonces, bueno, ¿qué le dirías, ahí terminando un poquito con este tema, a esas personas, porque también los he experimentado, que quieren quedarse embarazadas y no pueden, y les cuesta, y tardan, y tienen problemas, y es muy difícil a nivel emocional ese momento, ¿no? Yo creo que se trabaja mucho en consulta porque es verdaderamente difícil, ¿no? Porque son muchas ilusiones, porque son sueños, porque son proyectos, porque... Muy frustrante, ¿no? Yo sí, creo. Es además ese sentimiento natural y salvaje de una mujer de querer ser madre, de querer formar una familia, de su sentido de vida muchas veces, ¿no? Que ahí también es un arma de doble filo. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías en el sentido que te ha venido bien o que simplemente entiendes de esa situación? Pues yo les diría que, de verdad, que interioricen y que crean al 100%, yo por lo menos lo hago así, que lo que ocurre es lo que tiene que ocurrir. O sea, que lo que te está pasando es lo mejor para ti. Yo muchas veces veo gente que tiene niños con problemas, que luego sufren muchísimo, o sea, al final eso no quiere decir que o sea, no quiero que se me malinterprete, pero que un niño es una responsabilidad que te cambia muchísimo la vida y que hay mucha gente que, oye, a lo mejor no está preparada o a lo mejor no lo va a llevar bien o a lo mejor... Y no pasa nada. O sea, una mujer es una mujer independientemente de ser madre o no. Uh-huh. Entonces yo creo que asuman lo que la naturaleza quiere para ellas y que se olviden. Porque en el momento que asuman eso, se van a olvidar y en el 99% de los casos se quedan embarazadas. O sea, es mi experiencia. Sí. Cuando tú lo buscas y estás todo el día pensándolo y tal, no te quedas. En el momento dices, se acabó. Esto no viene, no pasa nada. Sigo con mi vida. Pum, ya está aquí el niño, ¿no? Yo creo que es así. Hay veces que lo que tú decías, que la mente es súper poderosa y que realmente influye muchísimo. Muchas cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido es súper importante el control. Es otra de las facetas que trabajo mucho, que intentamos controlarlo todo. Es decir, nos anticipamos para controlar, para organizar, para tenerlo todo en orden, porque nos da una falsa seguridad, porque creemos que si está todo organizado y controlado, pues está seguro. Para nada, ¿no? La vida tiene sus planes, la vida va como va, fluye, gira, cambia, viene, va, y lo único que podemos hacer es confiar en que somos capaces de gestionar lo que venga, ¿no? Entonces, si yo planeo una cosa demasiado estructurada y luego no ocurre, es cuando empiezo a frustrarme. Yeah. Entonces, voy a dejar de controlar, voy a dejarme llevar, voy a dejarme fluir, que quiero, que lo deseo, que tengo ilusión, que lo voy a intentar buscar. Pues claro que sí, ¿no? Tenemos que ayudar, pero a partir de ahí confiar un poquito en que lo contrario del control no es descontrol, que es lo que nos da miedo, es la confianza. Es confiar, ¿no? Entonces confiamos un poquito en que las cosas son como deben de ser o cuando deben de ser, y unir los puntos hacia atrás suele ser mucho más fácil, ¿no? Entender, vale, ahora entiendo por qué no vino en este momento y vino en este. Ahora entiendo por qué no podía esto y tal. Ahora, con un trabajo, con una pareja, con un embarazo, ¿no? No es fácil, igual que hemos dicho antes, ¿no? Pero aceptar y asimilar lleva su tiempo y hay que permitirnos ese tiempo y esas emociones, pero se puede, ¿no? Y sobre todo lo que tú dices, que cuando menos te lo esperas, de repente llega, ¿no? Bueno, pues como has dicho que eres feliz y me encanta escucharlo, para terminar, me gustaría que nos dijeras, ¿no? Esa red de apoyo que decimos que es tan importante para sobrellevar cualquier situación de las que hemos podido hablar o de las otras millones que puedan vivir otras personas. ¿Cuáles serían tus 8 ámbitos más importantes en tu vida que te influyen directamente en tu bienestar? Es decir, si estas 8 cosas están bien, yo estoy bien. Si hay alguna que no, pues me suele afectar e influir, pero son las que me sostienen. Se llama red de apoyo porque se representa como esa red que te sostiene cuando tú te caes, ¿no? Y si cuantas más cositas tengas, más me va a sostener o antes me van a sostener, ¿no? Y si no tengo mucho, no lo cuido o no lo protejo, pues normalmente voy a caer, ¿no? ¿Cuál dirías? Pues la familia, ¿no? O sea, mi familia directa y la que yo he creado y la que he tenido siempre. Mis amigas, que tengo unas amigas maravillosas desde hace casi 40 años, las mismas, y son fundamentales, que también son mi familia. Totalmente.
Bueno, es que no sé si se considera también la salud. Sí. Pues sí, yo creo que la salud de toda la Cuidarte. gente que me importa, Y por cuidar de... supuesto. Y luego yo creo que la estabilidad económica es muy importante. La estabilidad laboral, el poder acostarte tranquilamente y decir, oye, tengo todo, con más o con menos, pero lo básico está cubierto al 100% y no tengo que preocuparme de que mañana no vaya No a pueda... estar. Y luego yo creo que es muy importante las ilusiones. Tener un porqué, un proyecto por iniciar, querer aprender algo, ¿sabes? Como siempre que haya alguna cosa al final del camino que te está esperando, ¿no? Que siempre tengas algo más que hacer. Es lo que te mueve al final, ¿no? Es el motor. Como siempre digo, la motivación, ¿no? El motivo que me lleva a la acción. Al final es eso, ¿no? Qué bueno eso. Es verdad que no hemos hablado de tu trabajo, porque creo que es algo que te pregunta mucho más a menudo, ¿no? En cualquier entrevista. Pero es verdad que también hubo ahí un momento personal cuando tú pues estudias una carrera, estudias Derecho, empiezas a trabajar como abogada, trabajas en un despacho, y hay un momento de tu vida en el que decides cambiar radicalmente de profesión, tirarte a la piscina y bueno, hablando un poco de lo que decías ahora, no te procuraba en ese momento una estabilidad económica como tal el cambio o durante un tiempo, y de hecho a día de hoy yo creo que es una profesión que tampoco es estable al 100%, que no es de, tengo un trabajo con un sueldo fijo, sino que tienes que estar en constante movimiento, en constante evolución y reinventándote para cumplir esos niveles, ¿no? ¿Cómo llevaste ese cambio y sobre todo te alegras hoy por hoy, animarías a esas personas que no son felices en sus profesiones a atreverse? Pues mira, esa fue una época de mi vida que tú la viviste muy cerquita, muy complicada, súper complicada, creo que de las más complicadas que yo viví. Creo que lo primero, hay que estudiar aquello que de verdad te apasiona. Estudiar o decir, quiero dedicarme a esto el resto de mi vida, me voy a preparar para ello. Me da igual cómo. Formarte de alguna manera. Exacto. Yo tendría que haber estudiado historia, creo que hubiera sido brillante, de verdad lo pienso, pero me equivoqué. Sí, porque aquello que te encanta, da igual, no te importa el tiempo que le dediques, siempre quieres más y quieres avanzar, entonces es muy difícil que no te salga bien. Entonces eso es lo primero. Yo me equivoqué. Estudié una carrera que no me gustaba y al final, pues, bueno, sí, la saqué. Siempre he sido una estudiante normal, entonces, bueno, iba para adelante, todo bien. Pero cuando tú te enfrentas a un diario, o sea, yo había veces que lloraba antes de ir al despacho y decía, es que yo no me voy a quitar la vida. Entonces cambié a otra profesión que es tremendamente competitiva, que además yo tenía en ese momento el foco mediático muy encima mía porque acababa de empezar con Fran y se me juzgó muchísimo cuando el 99% de la gente cambia de profesión a lo largo de su vida. Para que yo lo hiciera era una locura, cosa que me parece increíble, pero bueno, ya está. Y entonces fue una decisión que me trajo muchísimas complicaciones, muchísimos problemas, pero que como todo pasa por algo, me sirvió para aprender muchísimo, a nivel profesional y a nivel emocional. ¿Y qué pasa? Que luego todo se da la vuelta. Entonces, cuando tú estás durante unos años trabajando y son muchos errores, muchos fallos, todo te cuesta mucho, de pronto hay un día que dices, pues me están empezando a salir las cosas bien, y eso va creciendo, creciendo, creciendo. Y bueno, es verdad que lo que tú decías, los que somos autónomos no tenemos esa seguridad, pero para mí ahora mismo tenemos una marca que va fenomenal, que ha sido un triunfo desde el principio. Rocío y yo nos compenetramos estupendamente bien, tenemos una armonía maravillosa y tenemos unas clientas que nos dan muchísimas satisfacciones, y lo más importante, que para mí es lo que contrarresta todo lo negativo que tiene ser autónomo, la gestión del tiempo. Yo, gracias a Dios, puedo organizarme muy bien, y sobre todo cuando tienes niños es un regalazo. Pues sí, yo creo que al final, como dice, fue que coincidió ese cambio de profesión con ese momento personal, ¿no?, mediático, que yo creo que la clave está en que cuando una persona empieza un negocio, empieza una marca, empieza un producto, o cambia de trabajo, su exposición no empieza hasta 10 años después, cuando empieza a la marca a tener un movimiento. Exacto, rueda. Ya ruedas, ya fluye, ya aciertas, ya sabes, ya has aprendido de todos esos errores, ya que era desde el minuto 1 y con lupa, ¿no? Pero, mira, no te consiguió
desestabilizar o desilusionar, sino todo lo contrario, que te has Ahí hecho estuve más a fuerte. punto, ¿eh? Yo Ya. creo que eso fue Bueno, el mayor reto, ¿eh? Sí, no fue nada fácil, pero creo que debes de sentirte orgullosa más aún por eso, ¿no? Es decir, oye, me lo han puesto más difícil, pero también hay otra gente que te ha apoyado siempre, que te da muchísimo cariño y que confía en vuestra marca, que confía en vuestra... Bueno, al final también es algo que has vivido desde pequeña con abuela, ¿no? A nivel de costura, a nivel de diseño, a nivel de taller, y sobre todo que eres... que esa competitividad que tú has dicho, doy fe de que eres cero competitiva, igual que yo. Entonces no te subes en ese barco, simplemente eres tú. Es decir, vas a tu esencia con Rocío, en cómo vosotros lo veis, y yo creo que el que lo compra, el que le gusta, el que lo sigue, es porque tiene esa pureza y esa esencia que le gusta, ¿no? No va a competir, no va a ver quién más, puede más, ni ese es otro estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por tu experiencia, por tu sabiduría, por tu conocimiento, que creo que, como decía al principio, tienes esa inteligencia emocional o esa forma de vivir las cosas gracias a tu curiosidad. Creo que eres una persona que te gusta aprender, que te gusta escuchar, que te gusta leer, y que eso también te genera pues ese conocimiento, esa formación natural pues en el día a día, ¿no? De la vida en general. Así que gracias, hermana. Gracias a ti por invitarme a esta charlita tan interesante, que yo he aprendido también mucho, como siempre que te escucho, que es maravilloso todas las cosas que sabes, con lo chica que eres. Intentaremos repetir más adelante, a ver qué tal ha terminado ese embarazo y ese bebé con 40 y tantos.